Aunque nosotros encontramos la palabra nación contra nación, en el griego original es la palabra étnica que se usa. No se usa la palabra nación. Lo que pasa es que la traducción que se hace muchas veces pierde la realidad de lo que quiere decir. Y nosotros lo leemos así, creemos que así es, cuando en el griego lo que habla es de étnicos, no de reinos. Más luego si habla de reino y lo presenta allí en el mismo griego como tal, pero no usa la palabra para reino como étnicos. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Esto es muy importante. Por eso es que yo no soy un experto en griego, óigame bien, no lo soy, pero tengo libros que me pongo a mirar de dónde vienen las palabras para saber lo que significa, para no meter la pata, como dicen los dominicanos, para estar seguro en lo que estoy. Porque el no entender nos va a llevar a cometer errores. Entonces, notamos que el Señor le está diciendo va a haber guerra racial entre uno y otro, va a haber una nación contra uno y otro, y luego dice, habrá pestes. ¿Sabía usted que las únicas Biblias que utilizan la palabra peste es la Biblia que nosotros tenemos y la Biblia de King James? Las otras versiones no usan la palabra pestilencia porque la han eliminado. De hecho, la versión que yo tengo de 1552 dice pestilencias, mientras que la del 1960 dice pestes, mientras que la otra le busca otra palabra. Pero nos dice a nosotros que va a haber pestilencia, va a haber hambre y va a haber terremotos en diferentes lugares. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no estamos nosotros viendo eso constantemente? Lo estamos mirando, hermanos, en todos los lugares. Nosotros estamos viviendo parte de eso que está sucediendo en los últimos días y a veces ni siquiera le ponemos atención. Por ejemplo, estaba mirando una isla que no tiene tierra, sino que lo que tienen es agua, porque ya ha sido invadida, y la gente vive en casuchas altas, y están analizando por qué los ojos de esa gente son diferentes a los de los demás, porque ellos se pueden meter en el agua y durar más con los ojos abiertos y ya no le pican cuando se abren, se meten porque ya los ojos se acostumbraron, se le abra una parte de los tímpanos para que el aire se le salga y pueda nadar a profundidades sin sentir que se le tapan los oídos. O sea, desarrolla, el cuerpo se va adaptando al ambiente de lo que está pasando. Y es un proceso donde van evolucionando los mismos seres humanos de acuerdo a las circunstancias que está pasando en ciertos lugares. Por ejemplo, si a mí me tocara vivir en el Sahara, mire, yo me muero a los 2 días, porque es un calor allí que ya usted sabe. Pero si yo comienzo a aprender a vivir, me comienzo a adaptar a la forma de los nómadas que viven en el Sahara. Y uno va a decir, oye, pero ¿cómo puede uno aguantar ese calor tan fuerte? Ellos están acostumbrados. ¿Cómo pueden aguantar ese frío tan fuerte? Están acostumbrados. Entonces, nótese que todo esto que estamos mirando, la Biblia dice, eso es principio, un comienzo de los dolores que van a venir. Versículo 9. Él está hablando a los discípulos y vamos a mirar cuando entra a hablar sobre el pueblo de Israel. Entonces entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este fin no está hablando del fin del mundo, sino del fin de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Noten por qué. Voy a seguir hablando acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora entramos en el versículo 19 hasta llegar abajo, al versículo 14, donde se nos habla a nosotros del pueblo de Israel.
Pero cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora, ya comienza a hablar del pueblo de Israel. Pero de los versículos que hemos llegado, de los versículos que hemos llegado, de donde comenzamos hasta el versículo 14, está hablando de la iglesia. Y déjeme explicar, hermano, esto. Nosotros no queremos saber de que la iglesia va a ser perseguida. Tenemos miedo de decir a los hermanos ese asunto. Pablo le dice a Timoteo y a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, para eso nosotros estamos puestos y lo vamos a ver. La iglesia va a ser perseguida por el testimonio. Lo que está sucediendo ahora mismo en la República de Siria, donde los hermanos creyentes se ven obligados a lanzarse de un tercer o cuarto piso si no lo ametrallan ahí. Y ellos quizás dicen, tal vez si me tiro me rompo una pierna nada más, pero no me matan. Pero sabemos que una persona que se tira del cuarto piso no va a llegar con vida. Miren en la hora de la fe, yo lo tengo ahí donde se presenta cómo lo obligan a lanzarse, tanto a los drusos como a los cristianos, por la barandilla de los pisos para que se tiren para abajo. Países como en África Central, los hermanos son perseguidos por el testimonio. La China tiene miles y miles de cárceles de creyentes llenos. En la República de Istria, los hermanos son metidos en esos contenedores que ustedes ven de metales, que ahora ni que los fabricamos como casa, los tienen metidos en esos lugares, en el desierto. Le abren un hoyito por ahí para que le entre un poquito de aire. Y no tienen donde ni siquiera evacuar, tienen que hacerlo ahí mismo en ese lugar. Y muchos de ellos, si pueden salir con vida, se pueden cortar los huesos y quizás mueren después de hidratación porque ni siquiera agua le dan y la comida que le echan es una comida podrida por causa del testimonio. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir una vida tan cómoda que cuando se nos menciona eso, oh no, el Señor viene pronto, nos va a llevar, eso no nos va a pasar a nosotros, entonces los otros lo pueden pasar y nosotros no. Entiéndase, Cristo nos dice muy claro de que la iglesia va a ser perseguida por el testimonio. Déjeme decirle algo. Mirando la palabra de Dios, tal como ella la presenta, nos va a llevar a tener que tomar una decisión de lo que hemos estado mirando por muchos años. Hay grupos, por ejemplo, tenemos los 144,000 sellados. 12,000 del pueblo de Israel, cada uno lo menciona por tribu, que representa la totalidad del pueblo de Israel. Ellos son unos representantes nada más. Pero del pueblo de Israel va a morir la tercera parte de los israelíes, de tal manera que dice el mismo de Daniel que esos se van a perder. Pero los que viven van a ser aproximadamente 5 millones. Y en el libro de Zacarías nosotros vemos que cuando ya casi lo estén acabando, van a mirar a Cristo que regresa y van a mirar a lo que traspasaron y lo van a reconocer como el Mesías, como lo vamos a ver si me da tiempo y si no me dará mañana. Pero el asunto es de que Dios va a salvar al pueblo de Israel en su totalidad como nación, aunque sean 5 millones que queden, porque todos van a reconocerle a Él como el Mesías. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el capítulo 11 del libro de Romanos? Entonces todo Israel, ¿qué? Será salvo. Lo que pasa es que lo desconectamos y a veces decimos, no, ese es el pueblo, esa es la iglesia. No, el pueblo de Israel es uno y la iglesia es otro. Aquí el Señor está hablando de la iglesia hasta el versículo 14 y cuando entra en el versículo 15 comienza a hablar de la tribulación del pueblo de Israel en esos días. Hay que saber cómo dividirlo para que entendamos de que podemos amanecer siendo perseguidos por el testimonio. Podemos ser perseguidos, hermano. Dios quiera que no se levante un gobierno, porque ahorita mismo hay que dar una ventaja tremenda. Mire, por ejemplo, las iglesias pagan taxes. Hasta ahora no. No pagan taxes. Sin embargo, hay un proyecto que se está lanzando no por el señor Trump, sino que viene desde la época de Obama hacia atrás,
donde un individuo ha propuesto de que las iglesias deben pagar taxes. Y si pagan taxes, ¿usted cree que van a tener toda la comodidad que hay? De todas las ofrendas que se recogen. ¿Usted sabe cuántos pastores no se van a rajar porque saben que no van a recibir el pago que se le está dando ya? Yo no voy a correr con esa responsabilidad. Estamos mirando que todo va caminando hacia un momento indicado. Entonces, ¿qué debemos nosotros como creyentes? Porque vamos a entrar en la apostasía ahora. Vamos a mirar la apostasía, que es el segundo punto que tengo. Y la apostasía no viene de afuera, la apostasía viene de adentro. Porque la apostasía es en la iglesia, aquellos que abandonan la fe para irse al mundo. Y eso la Biblia lo menciona en el libro de Timoteo, Mateo, el Señor lo presenta, primera de Timoteo 4:1, Daniel lo presenta, nos habla de la apostasía que va a venir a la iglesia local. Hoy en día nuestros jóvenes que se están levantando en la iglesia, muchos de ellos cuestionan si Dios existe o no, o si Cristo Jesús es Dios o no, o si vale la pena ir a la iglesia. Todo eso es cuestionable hoy por estos jóvenes que según ellos están tratando de ver las cosas de la manera desde el punto de vista de ellos, pero sin mirar lo que la palabra de Dios enseña. Es triste decirlo, y voy a poner una cantidad pequeña, que el 5%, por no decir el 10%, de los hijos que crecen en el Evangelio, cuando se hacen hombres y mujeres, se van al mundo y no quieren saber nada de Dios y quieren vivir una vida completamente desordenada, fuera de la voluntad de Dios, y no porque no se le ha predicado la palabra, porque ellos decidieron abandonar la fe, como el pueblo de Israel en el pasado, y por eso pagó la consecuencia. Y eso la Biblia lo denomina como apostasía. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo que la palabra de Dios habla. Cristo Jesús nos dice a nosotros acá, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. En otras palabras, muchas personas van a salir de la iglesia y van a decir, no hombre, él es un creyente, yo no, yo iba ahí a visitar nada más. Y otro quizá tenga algo contra un hermano y digan, ese no es nada. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en día, con el asunto de la inmigración aquí en los Estados Unidos, nosotros hemos visto gente que uno pensaba que eran amigos de los latinos, diciendo, mira, ya hay muchos latinos que no son legales. Y eso mismo para quien ellos trabajaron en una ocasión, ahora lo están entregando para que lo manden para afuera. Lo mismo va a suceder con la cuestión de la iglesia, cuando haya la persecución. Eso que no van a profesar lo que la palabra de Dios dice, que van a ser los apóstoles que se van a la verdad, van a ser los primeros que van a entregar a los cristianos verdaderos. Yo le dije la ilustración hace años de aquellos dos soldados que fueron en la Rusia y que entraron a una iglesia y dijeron, los que no son de esta iglesia que se vayan ahora mismo. Se tiraron un reguero de gente hasta por la ventana. Cuando quedaron 10 personas en el fondo, él dice, todavía hay algunos de ustedes que no se quiere ir porque lo vamos a fusilar. Uno de los ancianos le dice, no, nosotros somos creyentes, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces esos dos soldados cerraron la puerta, pusieron una ametralladora en el piso y fueron y abrazaron a los hermanos y le dijeron, nosotros somos creyentes también, pero no podíamos decir que éramos creyentes porque hay muchos que no lo son y estaban sentados aquí que no lo eran. De una cantidad solamente quedaron 10. Ahora imagínense que se aparezcan dos hombres allí con armas de fuego y nos digan a nosotros, los que son creyentes que se queden y los que no son que se salgan. No, bueno, es mejor pájaro es vivo que muerto.
Yo puedo seguir testificando por ahí, no se apure, hermano, quédate usted. Eso no funciona en la cosa de Dios. Los verdaderos se van a quedar, los que no son se van a ir. Hay un dicho que dice, no son todo lo que son, ni están todo lo que son. O sea, en otras palabras, tiene que estar claro de lo que usted es. Usted no puede profesar si no está dispuesto a sufrir por el testimonio. Y en esos países, ya está hablando con tu mamá, en esos países, hermanos, va a suceder eso y ya está sucediendo, y entre nosotros pronto va a suceder. Ahora miren lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Por tanto, cuando vea ese lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, le dice muy claro, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, salgan huyendo porque ya comenzó la persecución contra el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos cuando el Jesucristo va a engañar al pueblo de Israel después de 3 años y medio de paz, y se va a rebelar en contra de Israel, como dice el libro de Apocalipsis, y va a perseguir a los judíos. Y solamente aquellos que se salven van a entrar a Petra, donde lo va a guardar, el resto van a perecer. O sea, la Biblia nos explica lo que va a pasar en los últimos días con la iglesia y con el pueblo de Israel, y es muy importante. Vamos ahora a entrar a la apostasía. ¿Cuánto me queda, José? Tiene el reloj, varón. 10 minutos más. Ok, en 10 minutos vamos a hablar de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, él le dice en el capítulo 2, versículo 3, dice así: pero con respeto, voy a leer comenzando con el versículo 1, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay una gran diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Pablo lo menciona muy claro en el griego, la gran diferencia que hay. La traducción nuestra no tiene esa diferencia, lo arropa los dos en el mismo lugar. Pero, ¿qué pasa en el capítulo 2? En los capítulos que estamos leyendo ahora, miren lo que pasa. Había comenzado una persecución contra los creyentes, y había una confusión tremenda en Tesalónica, pensando que era la ira de Dios, óigame bien, que habrá de venir sobre los impíos. Entiéndase bien, la ira de Dios que ha de venir sobre los impíos. Note muy bien cómo habla Pablo en el libro del 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer, hermanos, en el versículo, vamos a leer el versículo 9 y 10 del capítulo 1 del 1 Tesalonicenses. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo vos convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Oiga bien ahora este versículo 10, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En ese versículo, óigame bien, 10 nos habla del rapto de la iglesia y nos habla de la ira de Dios que va a venir sobre los hombres impíos. La iglesia no va a pasar por la ira que va a venir sobre el pueblo impío, que nosotros encontramos detallada en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, con los sellos que son quitados uno por uno y que esos ángeles van a hacer juicio. Nosotros no vamos a pasar, óigame bien, por la ira de Dios
sobre el mundo que habrá de venir. No vamos a pasar. En ese versículo pequeñito está diciéndose mucho allí. Pero noten acá que los hermanos de Tesalónica estaban confundidos porque había una persecución tremenda y no sabían si era la ira de Dios. Y ellos decían, pero entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos siendo perseguidos. Y Pablo le dice, hey, no se dejen mover de ese asunto. No se dejen mover de ese asunto. No se dejen mover, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 según de Tesalonicenses. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se pongan turbados, no conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, el día de la ira de Dios está cerca. No es eso, no ha pasado. Y vamos a dejarlo aquí porque ya termina el minuto. Dice acá, nadie os engañe, puede saber la palabra decir, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mañana vamos a ver qué significa este asunto de la apostasía, porque es un término que tenemos que analizarlo, porque no se predica sobre eso en la iglesia, nada más se menciona para no dejar, pero va a haber una apostasía muy fuerte en la iglesia profesante. Y hay una gran diferencia entre la iglesia profesante y lo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué pregunta me dice la hermana María Elena Saldívar? Hermano, ¿qué te quiere decir profesante? Aquellos que profesaron creer, pero que continúan viviendo su vida como ellos quieren vivirla y no lo que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. Si usted le pregunta ahí afuera a la gente, todo el mundo le va a decir que son cristianos, ¿sí o no? Yo voy a concluir con esto. Yo le pregunté una vez me tocó predicar por acá, por la Gran Vía, y me encontré con un señor mexicano. Y le doy un tratado y él me dice, oh no, yo soy cristiano. Y yo digo, oh, qué bueno, usted es un cristiano, qué interesante. Me gusta eso, usted es un cristiano. ¿Usted sabe lo que significa ser cristiano? Dice, ¿cómo así? Le expliqué de dónde viene la palabra cristiano y lo que significa. Cristiano es uno que sigue a Jesucristo. Cristiano es uno que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Oh, entonces le pregunta, ahora le puedo hacer la pregunta de nuevo, ¿es usted un cristiano? Y él me dijo, yo no sé lo que soy ahora. Yo no sé ahora qué soy. Y yo le dije, usted tiene razón. Usted no es un cristiano porque usted no tiene a Cristo como su Salvador personal. El mundo está lleno de cristianos allá afuera que no conocen a Cristo Jesús. La iglesia está llena de cristianos que no conocen a Cristo Jesús. Y yo quiero hablar con ustedes antes de concluir con este asunto. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo Jesús como su Salvador personal? Usted se puede esconder buscando en la Biblia versículos, pero eso no le va a llevar a usted a enfrentarse con la realidad de que un día tendrá que darle cuenta a Dios de que usted se sentó en la iglesia y de que nunca conoció a Él como Señor y Salvador de su vida. No es asunto de venir a la iglesia, no es asunto de bautizarse, es un asunto de tener una relación personal con Él. Amén. La gente me decía a mí, tú vas a dejar eso cuando tú seas un hombre. Yo le decía, no Señor, porque yo no he creído en hombre, yo creo en Cristo Jesús. Amén. Y yo cumplí 72 años y no me arrepiento de haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han invitado a tener a Cristo Jesús como el centro y motivo de su vida? No venir a la iglesia porque papá y mamá me trajeron, sino porque usted quiere venir, porque quiere servir
al Señor. Si Cristo Jesús viniera ahora mismo y cuando usted abriera los ojos y viera alrededor suyo y no viera a los hermanos alrededor, al que usted estaba sentado alrededor de él o de ella, ¿qué va a hacer? No tiene excusa. Usted oyó el Evangelio. Usted nunca tomó la decisión de serle fiel al Señor. Usted pretendió hacerle creer a su papá y a su mamá, a la abuela, a su tío, de que era creyente, pero a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Si usted sembró mentira, eso es lo que va a cegar también. Dios le va a decir, yo no te conozco a ti, apartado de mí. Es una cosa muy seria el asunto de tener una relación con Dios. Yo quiero que incline la cabeza, por favor. Hermano, ¿me permite? Sí. De lo que usted está diciendo ahorita, como ahorita que está diciendo, que qué creemos que nosotros seamos, ¿verdad? Ajá. Nosotros, bueno, en lo personal, pues yo me siento ser hija de Dios. Amén. Llevar sus 10 mandamientos, como debe de ser. Acuérdate que no somos salvados por llevar los mandamientos. Sí, tenemos errores, pero tratamos de corregir nuestras vidas. Bueno, hay una cosa, déjame ayudarte en algo. Yo no soy salvo por las obras que yo haga, sino por lo que Él hizo por mí, es lo primero. Los resultados que hay es que yo voy a vivir una vida conforme a la voluntad de Él, con la ayuda de Él. Así es. Eso es lo más importante. Porque la persona no puede decir, yo quiero vivir una vida cristiana porque yo quiero hacerlo. No, puede ser el motivo que hay detrás de eso. Si no es glorificar a Cristo, olvídese. Tiene que ser glorificar a Cristo Jesús. Te conozco, tú viniste a los pies de Cristo Jesús, ha habido un cambio, tú has testificado a tus familiares de lo que Cristo ha hecho en tu vida, y como cualquiera de nosotros tiene luchas, y esa lucha a veces uno siente como, oye, como acabo de fracasar en esa lucha la tenemos todos, por eso que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos en esa lucha. ¿Sabe una ventaja que hay entre ti y el que no conoce a Cristo Jesús? Que el que no tiene a Cristo como su Salvador personal no tiene ese remordimiento porque vive una vida de pecado y es esclavo del pecado. Pero como tú vienes a los pies de Cristo Jesús y ofende y hace algo que no agrada al Señor, tú te vas a sentir mal porque el Espíritu Santo te va a decir que no estás haciendo bien hasta que no arreglas ese asunto con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo he cometido errores, por ejemplo, mire ese estúpido como se me paró allá adelante sabiendo que no debía hacerlo. Y después yo digo, Señor, perdóname, no debía haberle llamado estúpido. No puedo esperar de él que no haga cosas mejor, porque un inconverso va a actuar como un caballo que no tiene rienda. Pero nosotros encontramos que nos damos cuenta de que tenemos que agradar a Dios con las dificultades. Yo sé que tú mencionas los 10 mandamientos. Los mandamientos no están mal, porque ahora sí podemos entender que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, tú no quieres nada más para esa persona. No deseas lo de esa persona. Eso nos indica a nosotros de que Dios nos está ayudando a vivir la vida cristiana. Pero mientras estemos en la carne, hermana María, Satanás va a salirse con la suya, porque va a tratar todo lo posible de hacernos caer, porque Él es un enemigo de nuestra sangre. Por eso es que debemos siempre estar con la palabra de Dios alerta y siempre viniendo a la comunión con los santos. Yo sé que ahorita mismo tú estás muy lejos de la iglesia porque a veces no te sientes bien de salud, pero hay otra iglesia cerca.
esta se te ofrece para que venga, porque aquí se predica un evangelio también, claro, donde tú te vas a sentir con el calor espiritual para poderte ayudar a correr esa carrera que a veces se te hace difícil, como a mí se me hace difícil. Porque todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, a veces nos sentimos derrotados, porque el enemigo no está jugando para hacernos sentir así. Dice la Biblia que anda como un león rugiente, buscando a quién, buscando a quien devorar. Y si te encuentra, te quiere devorar, pero Cristo dice, un momento, ella me recibió como Salvador personal, no me la toques. Te vas a sentir triste, pero no te puede tocar. Amén. Amén. Así que no te sientas triste, mi hermano. No, yo me siento contenta porque quiero que aquí todos sepan. Aquí el hermano Tavares junto con su esposa, su cuñada, desde que me conocieron, trataron de ayudarme en llevarme a la iglesia donde ellos iban. Y hasta hoy han sido muy buenas personas para mí, buenos hermanos, que yo estoy dando este testimonio porque cuando ellos se cambiaron para Florida, me dejaron en manos de un matrimonio joven, que también hasta hoy en día me han estado dando ray a la iglesia. Y yo le soy fiel a mi iglesia, sea como sea, yo voy. ¿Por qué? Porque primero Dios tengo quien me lleve y quien me trae. Gracias a usted, hermano, que fue muy bueno, sigue siendo muy bueno, y yo pido oración por ellos, que siempre estén bien. Amén. Que Dios los bendiga, porque para mí han sido unas personas que Dios me puso en mi camino. Amén. Eso es lo que yo quería decirles a ustedes. Y si yo un día necesito que vayan por mí, ¿por qué no? Amén. Estar un ratito aquí con ustedes. Mira, José y Abby están dispuestos a hacerlo. Si se les pinchó la goma a ellos, ya me lo tienen a ver. Ellos lo recogen. ¿Está bien? Bueno, hermanos, vamos a inclinar la cabeza. Yo quiero que usted piense, joven, hermano, he hecho una decisión de seguir seriamente al Señor Jesucristo. Acuérdense que no hay que quedar con bien con la iglesia ni con los hermanos, es con Dios. ¿Usted quiere que ore por usted, joven? Levante su mano ahora. Diga, ore por mí, hermano, levantando la mano, no se apure. No tenga ningún temor. Yo quiero que ore por mí porque yo quiero comenzar a seguir al Señor Jesucristo con todo mi corazón. ¿Hay alguien que lo quiere hacer de este lado por acá? No tenga miedo. Usted no se va a rebajar. Al contrario, usted le va a decir al Señor Jesucristo, yo quiero comenzar a caminar contigo. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? Voy a pasar al otro lado. ¿Hay alguien de este lado que lo quiere hacer? El que quiere decirle al Señor, yo quiero comenzar a caminar contigo. Bueno, todo el mundo está bien, qué bueno. Entonces vamos a llamar, no sé, Juan. Lo que damos para mañana, hermano, vamos a entrar sobre la apostasía y vamos a hablar sobre un gobierno satánico mundial, el preludio de la bestia, el evangelio predicado en todo el mundo, y vamos a hacer una pequeña mención del pueblo de Israel, de lo que está pasando ahora en el tiempo presente y de lo que va a pasar con ellos en el futuro, si nos da tiempo. Así que sigan orando por nosotros, ¿verdad? Para que el Señor me dé palabras que puedan entender.